La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Cuando escuchas las noticias o cuando andes en la calle, a veces haces preguntas a Dios. O en el silencio de la noche, en las horas de la madrugada, ¿cuáles son las preguntas que surgen de tu corazón hacia Dios? La Biblia está llena de preguntas. De hecho, eso sería un estudio bien interesante, estudiar las preguntas de la Biblia. No lo vamos a hacer hoy. Sería un estudio muy extenso, pero hay muchas preguntas. Siempre pensamos en las respuestas que hay en la palabra, pero también hay muchas preguntas. Preguntas que Dios hace al hombre. Preguntas que el ser humano hace a Dios muchas veces con lágrimas, muchas veces de corazones quebrantados por diferentes situaciones. Así que hoy lo que vamos a hacer, no vamos a estudiar las preguntas, sino vamos a estudiar qué hacemos con las preguntas. Vamos a estar viendo preguntas desde 3 contextos diferentes y al final un cuarto contexto. El primero, preguntas desde la crisis. Luego vamos a ver preguntas desde la contienda y finalmente preguntas desde la confianza. Así que vamos a estar viendo bastante Biblia. Les animo que sigan estudiando estos libros que vamos a tocar por encima, muy resumidos en este momento. Preguntas desde la crisis. Hubo un hombre íntegro, recto, que amaba a Dios, que se llamaba Job. Y un día Satanás se presenta delante de Dios y Dios dice: ¿has visto a mi siervo Job? Él es íntegro. Y Satanás dice: bueno, eso es por provecho, porque siempre lo bendices. Si le quites todo que él tiene, vamos a ver qué hace. Así que Dios permite esa prueba muy fuerte en el primer capítulo del libro de Job, de quitarle a Job sus posesiones, casa, las cosas materiales, su familia, hasta sus hijos. Y Job queda sin todas esas cosas que eran bendiciones de Dios y personas tan apreciadas. Pero no niega a Dios. Así que otra vez tenemos un relato de una conversación entre Satanás y Dios. Y Dios dice: ¿has visto a Job? Todavía no me niega. Y Satanás dice: bueno, si él comienza a sufrir de una enfermedad, si le toco el cuerpo, allí sí te va a maldecir, te va a negar. Y Dios le da permiso. Pero dice: no puedes tomar su vida. Y Job comienza a sufrir con una enfermedad de la piel, llagas, un sufrimiento físico tremendo encima de todo su demás sufrimiento. El libro de Job está lleno de preguntas. Algunos que Dios hace a Job al final. Pero lo que queremos ver aquí son las preguntas desde la crisis de Job. Y yo escogí un pasaje ejemplo, porque realmente hay muchos. Capítulo 7 de Job, el 17 al 21. ¿Qué es el hombre? Job está preguntando, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte, oh ti,
A ti, oh guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Eso es de alguien que ha sufrido, que está sufriendo hacia su Dios. ¿Qué haces con tus preguntas en medio del sufrimiento? Muchos aquí hemos pasado por diferentes pruebas fuertes. Muchos estamos en medio de pruebas fuertes, pérdidas, dolores emocionales, dolores físicos. ¿Qué haces con tus preguntas? ¿Qué hizo Job? En lugar de negar a Dios, se acerca a Dios. Él quiere que Dios se presente. Él quiere ver a Dios. Él busca a Dios en medio de su crisis. Y por mucho tiempo hay un silencio. Y las únicas voces que él escucha son los comentarios de sus amigos, que dicen, bueno, Job, todo eso es tu culpa. Y ellos dicen, es porque has pecado. Y realmente ellos no sabían cuál era la fuente de su sufrimiento. ¿Qué haces tú con tus preguntas en medio del sufrimiento? Lo interesante es lo que Dios dice acerca de Job al final de todo. En el capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, uno de los amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Wow. Dios nos dice, bueno, Job no debería haber hecho esos comentarios. ¿Y quién es Job para quejarse? ¿Quién es Job para lamentar su sufrimiento? No, él dice que Job ha hablado rectamente acerca de él. ¿Por qué? Porque Job buscaba al Señor. En honestidad, en dolor, él se presentaba día tras día delante de Dios, buscando a Dios. Y al final, Dios le da una respuesta. Pero la respuesta no es necesariamente lo que nosotros hubiéramos pensado. Dios nunca dice a Job por qué está sufriendo. Eso no está allí. Sino en el capítulo 38, a partir del versículo 1, tenemos la respuesta de Dios. Job 38, el 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y si uno sigue leyendo, es como Job, ¿dónde estabas tú? Al comienzo, cuando yo dije sea la luz. Job, ¿dónde estabas cuando yo hice la creación? La respuesta de Dios es, Job, no entiendes todo, pero no necesitas entender todo. Yo soy la única respuesta adecuada. Eso es lo que Dios está diciendo. Lo que Job necesitaba más que una explicación por todo su sufrimiento, Job necesitaba un encuentro con el Señor. Y ese encuentro que vemos en el capítulo 38 en adelante es la respuesta. No hay otra respuesta adecuada en ese contexto de sufrimiento de Job. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con nuestras preguntas? A veces pensamos, bueno, sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero a veces pensamos que tenemos las preguntas. Pero aquí lo que vemos es que más allá de pregunta y respuesta, lo que necesitamos es la presencia del Señor. Él es la respuesta adecuada. ¿Qué haces con tus preguntas? Segundo contexto, preguntas desde la contienda. Ahora, historia
de la Biblia en 30 segundos. En el año 586, los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y llevaron cautivos a los que quedaron en la ciudad. Y por alrededor de 70 años, los israelitas vivieron en el exilio, en Babilonia y en otras partes. Cuando ellos regresan del exilio, encuentran ruinas. Dios permite que regresen, pero ellos tienen la tarea de reconstruir. En la primera generación de regreso hay dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Voy a leer solamente 2 versículos del profeta Ageo, que es la palabra de Dios al pueblo de ese momento. Dice Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, y eso es importante, a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primera generación de regreso, promesa, de aquí a poco viene el Mesías. Yo voy a cambiar todo de aquí a poco. Pero de aquí a poco era según la medida del Dios eterno. No era según la medida de esa generación. Así que, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestras preguntas cuando no vemos la respuesta de Dios en el momento? El Mesías no llegó en ese momento. Dios sí cumplió y cumplirá su palabra. Pero en ese momento ellos no vieron el cumplimiento. Cuando nosotros no vemos el cumplimiento de algo que Dios ha prometido, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿Y qué hacemos con nuestras preguntas? Uno de los libros en la Biblia, que es un libro cortico, que tiene un alto porcentaje de preguntas, es el libro de Malaquías. Malaquías vivió en la segunda generación, la generación después de lo que acabo de leer, la promesa de aquí a poco, y no vieron nada. Bueno, la segunda generación, vemos en el libro de Malaquías que estaban sufriendo una crisis de actitud hacia Dios. En Malaquías 1, el versículo 2, y aquí vamos a leer básicamente la primera parte, porque lo que queremos es la pregunta del pueblo. Yo os he amado, dice Jehová, y esta es la pregunta. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Lo que sigue es la respuesta de Dios, pero queremos escuchar la pregunta del pueblo. ¿En qué nos amaste? Ese tipo de pregunta refleja un corazón decepcionado con Dios. Señor, tú dices que me amas y yo no veo eso, ¿verdad? O sea que yo no entiendo por qué estás haciendo tal cosa en mi vida. ¿En qué me has amado? Alguien aquí habrá hecho esa pregunta, quizá no en voz alta. O sea que, ¿en qué me has amado? Si me estás permitiendo vivir lo que estoy viviendo. Preguntas desde la contienda. Son preguntas que surgen ahora desde un corazón cerrado, un corazón decepcionado y amargado, que ya no reconoce a Dios y por ende, o sea, como no reconoce a Dios, no obedece su palabra. Y es lo que tenemos en Malaquías. Si vemos un poco más hacia abajo, el mismo capítulo 1, versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habréis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová.
Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Uno puede hacer la misma pregunta, Job y la generación de Malaquías. No es tanto la pregunta, es que se hace con la pregunta. Vamos a decir que el púlpito son mis preguntas. Y si yo estoy por este lado y quiero llegar a Dios, pero comienzo a construir un muro, una pared entre mi persona y el Señor con mis preguntas, que son acusaciones en contra de Dios o por mi frustración, dejo que esas preguntas me impiden llegar al Señor. Y eso va a ser reflejado en mis actitudes, en mis acciones, como el trocito que acabamos de leer. ¿Qué hacemos con nuestras preguntas? Las preguntas pueden formar una pared y no paso. O las preguntas pueden formar un puente. Y paso por el puente en mis preguntas porque estoy buscando al Señor. Como Job, por ejemplo. Muchas de las preguntas que vemos son casi iguales, pero es la actitud de corazón. ¿Qué vamos a hacer con nuestras preguntas? ¿Vamos a dejar que nuestras preguntas nos alejen de Dios o nos acerquen a Dios? El tercer contexto, preguntas desde la confianza. Tenemos que retroceder en la historia. Ahora Jerusalén no ha sido destruida todavía. Son los años justo antes de la destrucción de Jerusalén. Es la época del profeta Jeremías y el profeta Habacuc, entre otros. Son los últimos años antes del juicio de Dios sobre Jerusalén. Jeremías 5, 30 y el 31 resume la situación en la nación en ese momento. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Así que es una buena descripción de la época, una época de desobediencia en cuanto a la palabra de Dios y el deseo de escuchar mentiras en lugar de escuchar la verdad. Cuando vimos a Job, estamos hablando de una crisis personal. En el caso de Habacuc, y vamos para Habacuc ahora, estamos hablando de una persona que observa, una persona que ama a Dios, conoce su palabra y no entiende lo que está pasando y por qué Dios no actúa. Habacuc 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor, ¿por qué no estás haciendo algo? Es lo que el profeta está preguntando. Y quizá algunos aquí también hemos hecho preguntas parecidas. Señor, ¿dónde estás y qué estás haciendo? La diferencia es la actitud de corazón. Aquí Habacuc no se queja acerca de Dios, se queja a Dios, busca al Señor, porque ama a Dios. Dios responde y le explica que ahorita viene el juicio, estoy mandando a los babilonios, que no era la respuesta que él quería escuchar. Entonces, y vemos que él tiene más preguntas. En el versículo
Habacuc 1:13 dice Habacuc a Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y sigue un poco más de lo que Habacuc dice al Señor. ¿Qué hacemos con nuestras preguntas? El libro de Habacuc está dividido en 3 capítulos y no sé por qué versículo 2.1 es el 2.1 y realmente va con el capítulo 1, porque en el 2.1 es la conclusión de esta parte donde Habacuc está preguntando al Señor. Y después de sus preguntas, y aquí tenemos el contexto desde la confianza, dice el 2.1: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, ese es el profeta, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc dice, ok, aquí están mis preguntas, pero mis preguntas son el puente que me llega al Señor. Estoy aquí y no me muevo hasta que el Señor responda. Es un hombre que conoce a su Dios, no rechaza a Dios, no dice, bueno, Señor, no has hecho nada, yo ya estoy decepcionado contigo. No, él dice, espero aquí porque tú tienes la respuesta. Y esa respuesta también me toca dar a otros. Así que Dios le responde a Habacuc en el versículo 2.2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La palabra fe en hebreo también se traduce como fidelidad, y tenemos ambas ideas aquí. Permanecer fiel aunque uno no entienda lo que Dios está haciendo. Permanecer leal y fiel cuando lo que Dios hace parece no tener sentido. Una vida de fe. El libro de Habacuc es un libro de fe, y el capítulo 3 es interesante porque la respuesta que Dios da a Habacuc finalmente, Él da respuestas, ¿verdad? Pero al final la respuesta es un encuentro, una visión de Dios en su gloria y su poder. Así que igual que con Job, finalmente la única respuesta adecuada es el Señor. Entonces, en el capítulo 3, leo un solo versículo que es el 3:6. Es parte de la visión que él tiene. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar los gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. O sea que vendrán los babilonios, dice Habacuc. En el pasado eran los egipcios, los asirios, vendrán y se van. Hay uno cuyos caminos son eternos. Él es la respuesta a nuestras preguntas. Luego tenemos los versículos súper conocidos de Habacuc que cantamos en muchos contextos. Leo solamente 2 versículos del capítulo 3, que dice 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Hay un cuarto y último contexto, cortico, pero es el más importante de todo que he compartido. Desde la crisis, desde la contienda, desde la confianza. Ahora, la pregunta desde la cruz. A veces pensamos que Dios está muy lejos, que no entiende nuestras preguntas, que Él no sabe cómo nos sentimos. Pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, dice la palabra: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Y traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras del mismo Señor. Él nos entiende. Cuando estamos acostados en la noche y no podemos dormir porque estamos pensando en esas preguntas, Él nos entiende. Y si recordamos esa pregunta desde la cruz, tenemos que recordar que es un momento no de derrota, sino de victoria. La victoria más importante en toda la historia de la humanidad. Y hay una pregunta. Así que podemos hacer las preguntas al Señor, pero no debemos dejar que las preguntas nos separen del Señor. Así que no hay nadie que entienda mejor nuestras preguntas, nadie que tiene más autoridad para decirnos: en medio de la angustia, en medio de la noche oscura, hay esperanza y hay victoria. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana tú estás aquí y tú has visto las preguntas de cada uno de nosotros en nuestras vidas, en la parte más íntima de nuestro ser. Y en esta mañana te pido que tú nos ayudes a quitar esas barreras, derrumbar esos muros y acercarnos a ti. En esta mañana tú nos estás llamando a una fe más profunda en un Dios más grande. Tú estás diciendo: yo entiendo, y tú estás diciendo: yo tengo un plan y yo soy la respuesta. Señor, ayuda a recordar eso en la calle, en el trabajo, cuando veamos las noticias, en lo más privado, lo más íntimo de nuestras casas. Ayúdanos a recordar que tú eres la respuesta y que hay victoria en ti. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.